Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a nuestra primera cápsula de lo que es probabilidad y estadística. Y bueno, vamos a recordar en esta primera unidad acerca de lo que es el objetivo general de nuestra materia. Bueno, recordarte que al finalizar el curso podrás reconocer que cualquier método estadístico puede ser aplicado a todos los datos y que la meta son las afirmaciones sumatorias significativas aplicadas en la toma de decisiones de la administración con actitud positiva y prepositiva. Bueno, vamos a ir hablando primero que nada acerca de lo que es la medición estadística en las ciencias sociales. Bueno, esta medición nos permite transformar fenómenos complejos y abstractos en datos cuantificables, lo que nos facilita el análisis, la comparación y, por supuesto, la comprensión de dichos fenómenos. A través de diversas técnicas estadísticas, los investigadores se encargan de describir, de explicar y, por supuesto, también predecir una amplia gama de comportamientos, actitudes y eventos sociales. Y bueno, a través de la estadística nos podemos dar cuenta de la descripción precisa de diferentes fenómenos. También nos permite la estadística la identificación de patrones y tendencias, la elaboración de teorías y modelos, la toma de decisiones informada y, por supuesto, a final de cuentas, nos permite generalizar sobre los resultados. Bueno, ¿qué es la estadística? Si buscas por ahí si buscas por ahí las diferentes definiciones que pudieras encontrar a través de los libros o incluso a través de la inteligencia artificial, nos dicen en general, nos dicen que la estadística es una ciencia que se trata sobre la recopilación, la organización, la presentación, el análisis y la interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisiones más efectiva. En conjunto, podemos decir entonces que la estadística se encarga de darle forma a todos los datos y darle, por supuesto, un sentido muy específico, de tal manera que nos permite en un momento dado interpretar toda esa información que está por ahí muy suelta o que es muy amplia y que de manera general nos parece abrumadora cuando la vemos de romplón. Es decir, si nos enfrentamos de entrada a la estadística, es muy posible que no entendamos mucho de lo que ahí nos dice. Sin embargo, es menester decir que la estadística la vivimos todos los días. En el día a día se encuentra prácticamente en todas y cada una de las diferentes cosas que nosotros realizamos en la vida cotidiana, desde los promedios de calificaciones, desde la cantidad de materias que debemos, desde la perspectiva de qué podemos hacer en función de los resultados que traemos o que tenemos y también una manera de ocio, si nos encontramos por ahí en pues una tabla de fútbol, pues seguramente podremos interpretar todos los resultados de acuerdo únicamente a los diferentes números que nos presentan. Podemos determinar quién es el ganador de la liga, por ejemplo, quién es el campeón de goleo, etcétera, etcétera. Todo eso nos lo muestra finalmente lo que es la estadística. En términos burdos, por supuesto, es algo que tiene mucha aplicación en el día a día. Muy bien, pues entonces dentro de la estadística nos vamos a encontrar varias estadísticas o varias ramas de la estadística que debemos ir entendiendo. Por un lado tenemos la estadística descriptiva, que es básicamente sobre la que estaremos trabajando en esta materia. Y bueno, la función propiamente es describir todos los datos que nos encontramos, se enfoca prácticamente en la presentación y en la clasificación de esos datos obtenidos, que pueden ser a partir de muestras o a partir de una población, y nos va a describir entonces cómo se está comportando de acuerdo a los datos determinadas situaciones. Y bueno, por el otro lado, no menos importante, es la parte de la estadística inferencial. Esta parte de la estadística se encarga de plantear y resolver problemas específicos y hacer previsiones a partir de los datos de una muestra generalmente, dado que es muy difícil estudiar el total de la población. Entonces, la rama de estadística inferencial se encarga propiamente de inferir sobre la información y
eso obviamente nos genera una serie de estimaciones. Entonces hemos hablado en este momento pues de dos conceptos básicos. Por un lado tenemos lo que es la población. La población la vamos a entender como el conjunto total de los elementos de un determinado estudio. Es decir, si nosotros estudiamos alguna situación que se da en una escuela, nuestra población de la escuela involucra obviamente al total de los alumnos, al total de los docentes, pero también involucra a los directivos, al personal de intendencia y a todas las personas que estén incluidas inmiscuidas dentro del plantel educativo. Es decir, no solamente no hablaríamos de profesores o solamente de alumnos, sino de el total de las personas que están en esa área. Obviamente, esto va a tener siempre de fondo qué es lo que nosotros estamos estudiando. Si estamos buscando, por ejemplo, niveles de aprovechamiento, pues seguramente el total de población va a ser nuestros estudiantes y realmente no nuestros catedráticos. Sin embargo, repito, esto va a depender un poquito acerca del enfoque del estudio que nosotros estemos realizando. Por el otro lado, pues una muestra es fácil de identificar, es una parte de la población que reúne ciertas características, o más bien reúne las características generales de la población. Y bueno, tenemos también lo que es un individuo. Un individuo no es otra cosa que una unidad estadística, que es cada uno de los elementos que componen la población y que debes tener en cuenta que en estadística puede ser distinto a un individuo como una persona. Por ejemplo, en los censos económicos se obtienen datos de los negocios. En este caso, cada negocio está conformado por varias personas, pero es un individuo dentro de la población. De ahí la importancia de saber discernir en este aspecto. Y bueno, el muestreo, entonces, es el proceso de recabar los datos que se desean analizar, obtenidos de una proporción reducida y representativa de la población. Por el otro lado tenemos lo que es un dato. Un dato es cada uno de los valores que se han obtenido al realizar un estudio estadístico. Y bueno, finalmente llegamos a la parte de las variables. La variable es una característica que se observa en una población o muestra, la cual se desea estudiar. La variable va a tomar diferentes valores dependiendo de cada individuo y se puede clasificar en variable cuantitativa o variable cualitativa. La variable cuantitativa, a su vez, se puede subclasificar en lo que es variable continua o variable discreta, mientras que la variable cualitativa puede ser variable nominal o bien variable ordinal. La variable cuantitativa es aquella que se expresa en valores numéricos, es decir, como ya hemos mencionado, se subdivide en discreta y continua. Discreta es aquella variable que nos va a expresar valores enteros, por ejemplo, la cantidad de hijos de una familia o el número de materias aprobadas. Y bueno, entonces decimos, he aprobado 3 materias, 4 materias, o tengo 2 hermanos, 3 hermanos, pero no puedo decir tengo medio hermano o he aprobado media materia, ¿verdad? Porque aquí debemos considerar cuestiones completas o enteras, a diferencia de lo que es una variable continua en la cual se puede tomar cualquier intervalo entre pues dos cantidades, ¿verdad? Entonces podemos hablar en cantidad de pesos, vamos a hablar de 50 a 60 kilos, pero podemos tomar también un intervalo. Una persona no necesariamente debe pesar 50 o 60 kilos, puede pesar 57.8, 57.9, etcétera, etcétera. O en estatura, una persona puede medir 1,50, como puede medir 2 metros, pero también puede medir 1,55, 1,56, 1,57, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa característica es lo que hace la diferencia. Las variables continuas entonces pueden tomar cada uno de esos valores, mientras que las variables discretas tienen su característica como que toman valores enteros. Y bueno, en la parte cualitativa hablamos de lo que es la variable nominal, que son variables presentadas sin orden ni jerarquía, por ejemplo, estado civil, marcas, el lugar de residencia, o variables cualitativas ordinales, que son variables organizadas de acuerdo a una clasificación.
específicamente podemos hablar de grados de estudios, días de la semana o nivel de estratos socioeconómicos. Y bueno, pues para cerrar esta sesión, hablamos acerca de las fuentes de información. Y bueno, dentro de las fuentes de información de estadística, es decir, de dónde podemos recopilar la información, pues lo podemos hacer a través de dos maneras. Una puede ser de manera directa, es decir, a través del lugar donde se origina la información, por ejemplo, a través del lugar de la familia, para investigar la cuestión como consumo, costos, los peajes, la circulación por las carreteras, etcétera, etcétera. Y otras cuestiones estadísticas como balances comerciales, resultados de ejercicios semestrales, etcétera, etcétera. Es decir, la fuente directa es aquellas personas que inciden sobre los gastos o sobre el estudio que nosotros vamos a realizar. Y la fuente de información indirecta es aquella donde el hecho se va a manifestar indirectamente y donde se reflejan, por ejemplo, diferentes situaciones como hablemos de las diferentes listas o nóminas de salario para obtener la información de la productividad de estas personas y algunos, pues diríamos, algunas cuestiones muy similares, es decir, recopilar información a través de el INEGI sería, por ejemplo, una manera de acercarnos a un estudio de manera estadística, pero a través de una tercera fuente. Bueno, pues con esto estamos prácticamente concluyendo esta primera cápsula, que es básicamente un acercamiento a lo que es probabilidad y estadística, y nos estamos viendo en nuestra cápsula número 2. Hasta pronto y como siempre les deseamos mucho éxito.